cómo hablar con el Espíritu Santo para que realice un milagro en mi vida. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración por un milagro queda en el aire, sin respuesta? Es en esos momentos de desesperación cuando más necesitas entender que no estás solo. Existe un poder divino, una presencia real que anhela obrar en tu vida. El Espíritu Santo no es una energía distante ni una simple idea religiosa. Es la manifestación viva de Dios que se mueve en aquellos que le buscan con fe. Pero hay una clave que muchos desconocen: saber cómo hablar con Él para ver su poder manifestarse en lo imposible. Piensa en las veces que has clamado por un cambio, por una respuesta, por una intervención sobrenatural en una crisis que parecía no tener salida. Tal vez has escuchado testimonios de otros que han experimentado milagros, pero en lo profundo de tu corazón te has preguntado: ¿por qué no sucede en mi vida? ¿Será que Dios me escucha? La verdad es que el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas y desea actuar, pero hay principios espirituales que debes conocer para alinear tu fe con su poder. Hoy vamos a recorrer un camino donde descubrirás los secretos de una comunicación efectiva con el Espíritu Santo. Aprenderás cómo abrir tu corazón para recibir su dirección, cómo orar con autoridad para desatar lo sobrenatural y cómo eliminar cualquier obstáculo que esté bloqueando su intervención en tu vida. No se trata de repetir frases sin sentido ni de depender de fórmulas religiosas, sino de aprender a hablar con el Espíritu de Dios con la certeza de que Él responde a quienes le buscan con un corazón sincero. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su poder a través de aquellos que han aprendido a confiar en Él. Desde Moisés levantando su vara para dividir el Mar Rojo, hasta Pedro caminando sobre las aguas por una simple palabra de Jesús. ¿Qué tenían en común estas personas? No un conocimiento teológico elevado, ni una vida sin errores, sino una fe absoluta en la voz de Dios y en su Espíritu guiándolos en cada paso. En este video descubrirás cómo esa misma fe puede activarse en tu vida hoy. Aprenderás a identificar la voz del Espíritu Santo, a orar con la autoridad que Dios ya te ha dado y a preparar tu corazón para recibir milagros. Hay principios espirituales que pueden marcar la diferencia entre una vida llena de imposibles y una vida en la que el poder de Dios es una realidad diaria. Al final, haremos juntos una oración poderosa que puede cambiar tu vida para siempre. No es una oración cualquiera, sino un momento donde te conectarás con el Espíritu Santo de una manera nueva. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo, quédate hasta el final, porque hoy descubrirás lo que puede estar faltando y cómo solucionarlo. Ahora quiero que reflexiones por un momento. ¿Has sentido que hay un área de tu vida donde necesitas un milagro? ¿Por qué algunos no ven milagros? El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado. Su capacidad de obrar milagros sigue activa. Pero entonces, ¿por qué algunas personas ven su mano moverse con poder mientras otras sienten que sus oraciones quedan sin respuesta? Hay una verdad que muchos no han comprendido. Dios desea hacer milagros, pero hay principios que rigen su intervención. No se trata de suerte, de favoritismo ni de méritos personales, sino de aprender a alinearse con la voluntad de Dios para recibir lo que Él ya ha dispuesto. Muchos oran pidiendo un milagro, pero en su corazón no están realmente creyendo que sucederá. La duda y la incredulidad son como muros invisibles que bloquean la obra del Espíritu Santo. En la Biblia, Jesús regresó a su pueblo natal y allí, a pesar de ser el Hijo de Dios, no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. No fue porque su poder fuera limitado, sino porque los corazones no estaban abiertos a recibirlo. La fe no es solo esperar que algo pase,
Es la certeza absoluta de que Dios ya está obrando, aunque nuestros ojos aún no lo vean. Otro obstáculo que impide que el Espíritu Santo se manifieste con poder es la falta de intimidad con Él. No se puede recibir una respuesta de alguien con quien no se tiene una relación cercana. Muchas personas buscan a Dios solo en tiempos de crisis, pero el poder de Dios fluye en aquellos que caminan con Él cada día. La oración no es solo una herramienta para pedir milagros, es una conversación constante con el Espíritu Santo que permite que su presencia sea tangible en la vida de un creyente. La manera en que oramos también puede estar bloqueando el milagro. Oraciones llenas de miedo, desesperación o quejas no son la clave para desatar el poder del Espíritu. Cuando Jesús oró antes de resucitar a Lázaro, no suplicó con angustia, sino que declaró con autoridad: Padre, gracias te doy porque me has oído. La oración de fe siempre lleva una actitud de gratitud, porque quien cree ya sabe que Dios ha respondido antes de ver el resultado. El tiempo de Dios también es un factor clave. Muchas veces se ora y no se recibe respuesta inmediata, lo que lleva a algunos a rendirse y pensar que Dios no escuchó. Pero la fe no se trata de esperar con impaciencia, sino de confiar en que su tiempo es perfecto. Daniel oró durante 21 días antes de recibir respuesta, pero desde el primer día Dios ya había enviado la respuesta. Hay batallas espirituales que retrasan la manifestación del milagro, pero la perseverancia en la oración es la clave para verlo cumplido. El pecado no confesado también puede estar bloqueando la intervención del Espíritu Santo. No porque Dios nos castigue, sino porque el pecado endurece el corazón e impide que podamos escuchar su voz con claridad. La Biblia dice que nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y Dios. La falta de perdón, la amargura o vivir fuera de la voluntad de Dios son barreras que debemos derribar para experimentar lo sobrenatural. Otra razón por la que algunos no ven milagros es porque no están alineando sus oraciones con la voluntad de Dios. No todo lo que pedimos es realmente lo mejor para nuestra vida. Hay cosas que parecen buenas en el momento, pero Dios, en su sabiduría, sabe que podrían traer consecuencias negativas. A veces, la respuesta de Dios no es un no, sino un espera, porque Él está preparando algo mejor de lo que podemos imaginar. Los milagros no son eventos aleatorios ni actos mágicos. Son manifestaciones del amor de Dios en respuesta a la fe de sus hijos. La clave no está en la cantidad de oraciones que hacemos, sino en la calidad de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a confiar, a esperar y a alinearnos con su voluntad, comenzamos a ver su mano moverse con poder en cada área de nuestra vida. Si alguna vez has sentido que Dios no responde, hoy es el momento de examinar tu corazón y preguntarte: ¿estoy orando con fe o con duda? ¿Tengo una relación íntima con el Espíritu Santo o solo le busco en momentos de crisis? ¿Estoy alineando mi vida con su voluntad o solo quiero que Él haga lo que yo deseo? ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol en los milagros? El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una simple influencia divina. Es Dios mismo, activo y presente en la vida de quienes creen en Él. Desde la creación del mundo hasta el día de hoy, su poder ha estado obrando, manifestándose en milagros, sanidades, revelación y transformación de vidas. Sin embargo, muchos no lo conocen realmente, lo ven como un concepto distante o solo lo buscan cuando necesitan algo urgente. Para que los milagros se desaten, primero hay que entender quién es el Espíritu Santo y cuál es su función en la vida del creyente. Desde el principio, el Espíritu Santo ha sido el ejecutor del poder de Dios. En el relato de la creación, cuando todo era un caos, la Biblia dice que el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. No fue hasta que Dios habló que el Espíritu Santo actuó para dar forma a lo que antes no existía. Esto nos revela que su rol es manifestar lo que Dios ha decretado. De la misma manera, cuando alineamos nuestra vida con su voluntad y hablamos en fe, el Espíritu Santo obra para transformar lo imposible en realidad. Jesús mismo dependió completamente del Espíritu Santo para realizar milagros. Antes de comenzar su ministerio, fue bautizado y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Después de ese momento, su vida estuvo llena de manifestaciones sobrenaturales. Sanó enfermos, multiplicó panes, caminó sobre el agua y resucitó muertos, pero todo lo hizo bajo la unción del Espíritu. Jesús dejó claro que el poder no provenía de su humanidad, sino de la presencia del Espíritu Santo en él. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó al Espíritu Santo para operar milagros, cuánto más lo necesitamos nosotros. No podemos intentar caminar en lo sobrenatural con nuestras propias fuerzas, porque no es un esfuerzo humano, sino un mover del Espíritu. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. El problema es que muchos no viven conscientes de esta realidad. Tienen el poder dentro de ellos, pero no lo activan porque no saben cómo relacionarse con él. El Espíritu Santo es el puente entre el cielo y la tierra. Es quien nos revela la voluntad de Dios. Nos guía en oración y nos da el discernimiento para pedir conforme a su propósito. Muchas veces los milagros no llegan porque estamos orando por cosas que no están alineadas con lo que Dios quiere hacer. Pero cuando el Espíritu Santo dirige nuestras palabras, nuestras oraciones se convierten en decretos llenos de autoridad. Y el cielo responde. Cuando una persona aprende a comunicarse con el Espíritu Santo, su vida cambia radicalmente. Ya no ora con incertidumbre, sino con certeza. Ya no espera en duda, sino con expectativa. Empieza a ver señales, a recibir confirmaciones, a sentir su guía en cada paso. El Espíritu Santo no solo realiza milagros en el exterior, sino que primero transforma el interior. A veces el mayor milagro no es una sanidad física o una provisión inesperada, sino la paz en medio de la tormenta, la fe que se fortalece o el carácter que es renovado. Los milagros no son un fin en sí mismos, son una manifestación del amor y la gloria de Dios. El propósito del Espíritu Santo no es solo conceder peticiones, sino llevarnos a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a restaurar almas. Por eso, el Espíritu Santo quiere obrar en cada área de tu vida, no solo en la que ves con urgencia. Quiere sanarte por dentro antes de transformarlo de afuera. Para experimentar el poder del Espíritu Santo en su plenitud, es necesario reconocerlo y darle el lugar que le corresponde. No es solo un ayudador ocasional, es el Señor de nuestra vida. Cuanto más le buscamos, más nos llena. Cuanto más nos rendimos, más nos guía. Cuanto más le obedecemos, más vemos su gloria manifestarse. Hoy es el momento de preguntarte, ¿vives dependiendo del Espíritu Santo o solo lo buscas en momentos de crisis? ¿Has aprendido a reconocer su voz o aún dudas de su presencia? Si anhelas ver milagros, el primer paso es conocer al autor de los milagros y rendirte completamente a él. El secreto para hablar con el Espíritu Santo con efectividad. Hablar con el Espíritu Santo no es repetir palabras vacías ni recitar oraciones sin sentido. Es un diálogo profundo, una conexión real entre el corazón humano y el corazón de Dios. Muchos oran, pero pocos realmente comunican. Muchos piden, pero pocos escuchan. El verdadero poder en la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la dirección que les damos.
La efectividad de nuestra conversación con el Espíritu Santo depende de nuestra relación con Él, de nuestra sensibilidad a su voz y de nuestra disposición a obedecerle sin reservas. El primer paso para hablar con el Espíritu Santo con efectividad es reconocerlo como una persona y no como una simple energía o influencia. Él es el Espíritu de Dios, el Consolador, el Maestro, el que nos guía a toda verdad. No es una emoción momentánea en un tiempo de adoración, sino alguien real que anhela habitar en nosotros. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a estar con nosotros para siempre, no solo en ciertos momentos. Si queremos que nuestra comunicación con Él sea poderosa, debemos tratarlo con reverencia, pero también con cercanía. Las oraciones más efectivas son las que están alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos sin dirección, sin saber si lo que queremos realmente proviene del corazón del Padre. Pero cuando aprendemos a hablar con el Espíritu Santo, nuestras oraciones dejan de ser simples deseos y se convierten en declaraciones llenas de fe. No le decimos a Dios lo que queremos, sino que le preguntamos qué quiere Él para nosotros. No imponemos nuestra voluntad, sino que nos alineamos con la suya. Uno de los secretos más poderosos al hablar con el Espíritu Santo es aprender a esperar su respuesta. Muchas veces hablamos pero no escuchamos. Terminamos nuestra oración y seguimos con nuestra rutina sin darle oportunidad de hablarnos. Pero cuando oramos, debemos aprender a estar en silencio y atentos a su dirección. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, a través de la palabra, de una impresión en nuestro corazón, de una paz inexplicable o de la voz de alguien que ni siquiera esperaba que nos dijera algo. Para que nuestras palabras tengan poder, deben estar cargadas de fe. Jesús enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. No es la cantidad de palabras lo que cambia las circunstancias, sino la certeza con la que las decimos. Hablar con el Espíritu Santo con efectividad significa declarar su verdad por encima de lo que vemos. Significa llamar a la existencia lo que aún no es visible. Significa hablar como si la respuesta ya estuviera dada, porque en el cielo ya lo está. La sinceridad en la oración es clave. El Espíritu Santo no es engañado por palabras hermosas o frases elaboradas. Él ve el corazón y sabe cuándo estamos siendo genuinos. No se trata de impresionar a Dios con nuestras palabras, sino de ser transparentes con Él. Cuando hablamos con el Espíritu Santo, debemos hacerlo desde la honestidad, expresando lo que realmente sentimos, sin miedo, sin máscaras, sin religiosidad. Otra clave para hablar con el Espíritu Santo con efectividad es hacerlo con constancia. No se trata de orar solo cuando tenemos una necesidad urgente, sino de mantener una relación diaria con Él. Muchas veces queremos milagros instantáneos, pero descuidamos la comunión constante. La gente más poderosa en la fe no es la que ora solo en tiempos de crisis, sino la que ha hecho de la oración su estilo de vida. Cuando aprendemos a hablar con el Espíritu Santo todos los días, empezamos a vivir en lo sobrenatural de manera continua. El Espíritu Santo no solo quiere responder nuestras peticiones, sino transformar nuestro carácter. Muchas veces lo que más necesitamos no es un milagro externo, sino un cambio interno. A veces pedimos que Dios cambie una situación, pero Él quiere cambiarnos a nosotros primero. Por eso, hablar con el Espíritu Santo no solo se trata de pedir, sino de rendirnos. No solo se trata de recibir, sino de ser moldeados. Cuando aprendemos a hablar con el Espíritu Santo, nuestra forma de ver la vida cambia por completo. Ya no nos desesperamos en los momentos difíciles porque sabemos que Él está obrando. Ya no nos sentimos solos porque su presencia es real.
Ya no dudamos porque hemos aprendido a reconocer su voz. No hay nada más poderoso que una persona que ha aprendido a caminar en comunión con el Espíritu Santo, porque esa persona se convierte en un canal de milagros donde quiera que vaya. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a hablar con Él de manera nueva. Quiere que experimentes su presencia como nunca antes. Quiere que dejes de ver la oración como una rutina y la conviertas en una conversación viva con el Dios del universo. Cómo orar con autoridad en el lenguaje del Espíritu Santo. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una conversación, es una declaración de fe. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene el poder de mover el mundo espiritual. No oramos con dudas, no rogamos como si Dios fuera indiferente, no suplicamos como si Él no quisiera responder. Oramos con autoridad porque sabemos que tenemos un acceso directo al Padre a través del Espíritu Santo. Quien entiende este principio deja de orar como alguien que espera y comienza a orar como alguien que ya ha recibido. La autoridad en la oración no se trata de gritar o de repetir palabras vacías. Se trata de orar con la convicción de que Dios ya ha hablado y que su voluntad es perfecta. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con certeza, a declarar la voluntad del Padre en la tierra, así como es en el cielo. Una oración con autoridad no nace de la emoción, sino del conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. Quien conoce la palabra, ora con valentía, porque sabe que cada promesa en la Escritura es una verdad que no puede fallar. El Espíritu Santo no se mueve por la desesperación, sino por la fe. Muchas veces, cuando estamos en crisis, oramos desde la angustia y no desde la certeza. Oramos como si quisiéramos convencer a Dios de hacer algo, en lugar de declarar con confianza lo que Él ya ha dicho que hará. La fe verdadera no ruega, la fe declara. La fe no pregunta si Dios puede, la fe sabe que Él ya está obrando. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Orar con autoridad significa usar la palabra de Dios como fundamento. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no discutió con él, no intentó razonar, no mostró emociones, simplemente declaró: escrito está. Cada palabra que salió de su boca era una espada que cortaba cualquier argumento del adversario. Así debemos orar nosotros, con una convicción inquebrantable en lo que Dios ya ha dicho, no con nuestras propias ideas, sino con su verdad. Hay un lenguaje en el Espíritu que todo creyente debe aprender. No es un lenguaje humano, es el lenguaje de la fe, de la convicción, de la certeza. Cuando hablamos con el Espíritu Santo desde este nivel, nuestras oraciones dejan de ser inseguras y se convierten en decretos que mueven el cielo. No decimos: Señor, si puedes, sino: Señor, sé que lo harás. No decimos: ayúdame si es posible, sino: gracias, porque ya has enviado la respuesta. El enemigo tiembla cuando un creyente ora con autoridad. Él puede resistir una oración débil, pero no puede resistir una oración respaldada por la palabra de Dios. La autoridad no proviene de nosotros, sino de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Cuanto más caminamos con Él, más seguros estamos al hablar. Cuanto más aprendemos a escuchar su voz, más poderosas se vuelven nuestras palabras. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él es quien nos respalda. La clave para orar con autoridad es la intimidad con Dios. No se trata de fórmulas mágicas, ni de repetir frases sin sentido. La autoridad en la oración no se aprende en libros, sino en la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo, comenzamos a hablar como Él, a pensar como Él, a ver las cosas desde su perspectiva. Y cuando eso sucede, nuestras oraciones dejan de ser inseguras y se convierten en armas poderosas en el mundo espiritual.
Hay momentos en los que la única forma de cambiar una situación es orando con autoridad. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y la tormenta amenazaba con hundirlos, Él no entró en pánico, no se lamentó, no suplicó, no se dejó dominar por el miedo. Simplemente se levantó y habló: «Calla, enmudece», y en ese instante la tormenta se detuvo. Esa es la oración de autoridad, la que transforma la realidad con una sola palabra, porque es respaldada por el cielo. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a orar de esta manera. Quiere que dejes de orar con temor y comiences a orar con convicción. Quiere que te levantes en fe y declares su voluntad sobre tu vida. Quiere que su palabra esté en tu boca como una espada, lista para desatar lo imposible. Pero para eso necesitas entrar en intimidad con Él, aprender su lenguaje y orar desde un lugar de confianza absoluta en su poder. Declara hoy lo que crees. Habla como alguien que ya ha recibido la respuesta. ¿Cómo identificar las señales de que el Espíritu Santo está respondiendo? Cuando oramos con fe y autoridad, el Espíritu Santo empieza a obrar de maneras que muchas veces no reconocemos de inmediato. La respuesta a una oración no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando aprendemos a identificar las señales de su intervención, nuestra confianza crece y nuestra fe se fortalece. El problema no es que Dios no esté respondiendo, sino que muchas veces no sabemos ver su mano moviéndose en nuestra vida. El Espíritu Santo responde de distintas maneras. A veces lo hace con una paz sobrenatural, incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una señal de que Él ya está obrando, aunque aún no lo veamos con nuestros ojos naturales. Si después de orar por algo sientes un descanso en tu alma, esa es la confirmación de que Dios ya ha tomado el control. Otra señal clara de que el Espíritu Santo está respondiendo es cuando empiezas a ver oportunidades inesperadas. Un cambio en la dirección de tu vida, una puerta que se abre de manera repentina, una persona clave que aparece en el momento justo. Estas no son coincidencias, son evidencia de que Dios está alineando las cosas para manifestar su propósito. Lo que parecía un obstáculo puede transformarse en una bendición disfrazada. A veces, la respuesta llega a través de una palabra repetida en diferentes circunstancias. Puede ser un versículo bíblico que aparece una y otra vez, una predicación que confirma lo que estabas orando, o incluso un amigo que sin saberlo menciona exactamente lo que necesitabas escuchar. Cuando el mismo mensaje se repite de diferentes maneras, es el Espíritu Santo hablándote con claridad. La transformación interna también es una señal poderosa de que Dios está respondiendo. Puede que estés orando por una situación externa, pero lo primero que cambia es tu corazón. De repente, lo que te causaba ansiedad ya no tiene el mismo efecto sobre ti. Lo que antes te preocupaba ya no tiene el mismo peso. Dios primero trabaja dentro de ti antes de manifestar el milagro afuera. Otra señal de que el Espíritu Santo está obrando es cuando enfrentas una resistencia espiritual intensa justo antes de ver la respuesta. Muchas veces el enemigo intenta desanimarnos y hacernos pensar que nada está cambiando, cuando en realidad la batalla está en su punto más alto porque la victoria está cerca. No te desanimes si sientes oposición, porque eso significa que tu milagro está en camino. Cuando el Espíritu Santo responde, hay una certeza en el Espíritu. No se trata de emociones, sino de una seguridad inquebrantable. Aun cuando los ojos naturales no ven nada diferente, dentro de ti sabes que algo está ocurriendo. Esa certeza no se puede fabricar. Es un regalo divino para aquellos que han aprendido a confiar en Él. A veces Dios responde con una instrucción específica. No basta con orar y esperar. Hay momentos en los que el Espíritu Santo te indicará qué hacer.
puede ser un paso de fe, una acción concreta o una actitud que necesitas cambiar. Obedecer esa instrucción puede ser la clave para ver la manifestación del milagro que has estado esperando. Cuando el Espíritu Santo está respondiendo, las cosas que antes parecían imposibles comienzan a moverse con facilidad. Las conexiones correctas aparecen, los recursos llegan en el momento justo y lo que antes parecía estancado empieza a avanzar. La gracia de Dios se hace evidente cuando todo encaja de manera perfecta, sin esfuerzo humano, sino por intervención divina. No ignores las pequeñas respuestas. Muchas veces Dios responde en partes, dando señales poco a poco para fortalecer nuestra fe. Esperamos grandes milagros en un solo momento, pero en ocasiones Él nos lleva por un proceso de crecimiento donde cada día es un paso más hacia el cumplimiento de su promesa. No menosprecies los pequeños comienzos, porque en ellos está la semilla de una gran victoria. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos para que veas su mano en tu vida. El poder de la alabanza para acelerar un milagro. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra reacción natural suele ser preocuparnos, angustiarnos o tratar de resolverlo con nuestras propias fuerzas. Pero hay un principio espiritual que pocos entienden. La alabanza no solo es un acto de adoración, sino una llave que acelera los milagros de Dios en nuestra vida. Alabar a Dios en medio de la espera no es un acto de resignación, sino una declaración de fe que cambia la atmósfera espiritual. La alabanza es un arma poderosa porque no depende de nuestras emociones ni de lo que vemos con nuestros ojos naturales. Es un acto de confianza total en el Espíritu Santo, demostrando que creemos en su fidelidad, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Cuando decidimos adorar en medio de la prueba, estamos diciendo, Señor, confío en ti más de lo que confío en las circunstancias. Un ejemplo impactante de esto lo vemos en la Biblia con Pablo y Silas. Después de ser encarcelados injustamente, en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a cantar himnos a Dios. En ese momento ocurrió un milagro. Un gran terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Dios respondió a su alabanza con un milagro inmediato. Este no fue un evento aislado, sino un principio espiritual que sigue funcionando hoy en día. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Cuando adoramos, dejamos de enfocarnos en el problema y ponemos nuestra mirada en la grandeza de Dios. En lugar de hablar de lo difícil que es la situación, comenzamos a declarar lo poderoso que es nuestro Dios. Y cuando nuestros pensamientos cambian, nuestra fe se fortalece. No es que Dios sea más grande cuando lo alabamos, sino que nosotros lo vemos con mayor claridad. Uno de los mayores bloqueos para recibir un milagro es la ansiedad. La preocupación nos hace dudar, nos llena de temor y nos lleva a actuar impulsivamente. Pero cuando comenzamos a alabar, la ansiedad pierde su poder. La presencia del Espíritu Santo inunda nuestro corazón y la paz de Dios comienza a gobernar nuestra mente. Esta paz es la evidencia de que Dios ya está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. La alabanza también activa la presencia del Espíritu Santo de una manera especial. Dios habita en la alabanza de su pueblo y cuando adoramos, creamos un ambiente propicio para lo sobrenatural. No es un simple canto, es una invitación a que su gloria descienda. Por eso, tantas veces después de un tiempo profundo de adoración, experimentamos milagros, sanidad y respuestas que parecían imposibles. No se trata solo de cantar, sino de un corazón que genuinamente reconoce la soberanía de Dios. Muchas personas piensan que alabanza es solo música, pero en realidad es una postura del alma. Puedes alabar a Dios con tus palabras, con tus pensamientos, con tu actitud de gratitud.
Incluso en los momentos más difíciles, cuando te cuesta encontrar fuerzas, puedes decir: Señor, te alabo porque sé que estás obrando en mi vida. Otro principio clave es la alabanza antes de la victoria. Es fácil alabar cuando todo está resuelto, pero el verdadero poder se manifiesta cuando adoramos antes de ver la respuesta. Es un acto profético que demuestra nuestra fe. Es declarar la victoria antes de que suceda, y eso mueve el corazón de Dios. Si sientes que tu milagro se ha retrasado, examina cómo has estado esperando. ¿Has estado ansioso, dudando, frustrado? ¿O has mantenido un corazón de alabanza y gratitud? Hoy es el día para cambiar tu postura. En lugar de quejarte, empieza a adorar. En lugar de desesperarte, empieza a cantar. No importa si no tienes una gran voz, lo que importa es que tu corazón esté alineado con el cielo. La pregunta que debes hacerte es: ¿estás dispuesto a alabar a Dios aun cuando no ves la respuesta? ¿Puedes confiar en su fidelidad incluso cuando todo parece oscuro? Si es así, prepárate, porque cuando comienzas a alabar en medio de la prueba, el cielo se abre y los milagros se aceleran, rompiendo las barreras espirituales que impiden tu milagro. Muchos oran, ayunan y claman por un milagro, pero sienten que la respuesta nunca llega. A veces, la razón no es la falta de fe ni la voluntad de Dios, sino barreras espirituales que impiden que lo sobrenatural se manifieste en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere obrar, pero hay bloqueos en el mundo espiritual que deben ser eliminados para que el milagro fluya. Una de las mayores barreras que detienen la respuesta divina es la falta de perdón. Jesús dejó en claro que si no perdonamos a otros, nuestras propias peticiones pueden quedar sin respuesta. La amargura y el resentimiento son cadenas que atan nuestra alma y limitan el mover del Espíritu Santo. No significa que justificarás el daño que te hicieron, sino que liberarás a tu corazón del peso que impide que Dios actúe. Otra barrera poderosa es el pecado no confesado. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón arrepentido. Dios no espera que nunca cometamos errores, pero sí que vivamos en un estado de entrega y confesión. Cuando ocultamos áreas de nuestra vida y nos aferramos a actitudes que sabemos que no agradan a Dios, bloqueamos su poder. El Espíritu Santo es santo, y cuando hay pecado sin arrepentimiento, su manifestación se detiene. El miedo y la duda son enemigos de los milagros. No basta con orar si en nuestro interior seguimos dudando si Dios realmente responderá. Santiago, capítulo 1, versículo 6 dice que el que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento y nunca recibe nada del Señor. La fe no es solo esperanza, es certeza. Cuando oramos, debemos estar convencidos de que Dios es fiel y que su palabra nunca falla. Las palabras que declaramos también pueden ser una barrera. Hay personas que oran por un milagro, pero pasan el resto del día hablando palabras de derrota. Declaran que están enfermos, que las cosas nunca cambian, que todo está perdido. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y muchas veces nuestra propia boca cancela la oración que hicimos. No puedes pedir un milagro y luego hablar como si nunca fuera a suceder. Otro bloqueo espiritual es la falta de obediencia. Hay personas que piden dirección a Dios, pero cuando el Espíritu Santo les habla, no están dispuestas a seguir su guía. El milagro muchas veces está del otro lado de la obediencia. Dios puede pedirte que dejes una relación, que hagas un acto de fe, que des un paso inesperado. Pero si te resistes a su dirección, no puedes esperar que las puertas se abran. La falta de gratitud también es un obstáculo. Muchas veces Dios ya ha comenzado a obrar en nuestras vidas, pero estamos tan enfocados en lo que falta que no vemos lo que Él ya ha hecho.
Agradecer por lo que tenemos abre el camino para recibir más. Jesús agradeció antes de multiplicar los panes y los peces. La gratitud es una llave que desbloquea lo sobrenatural. El enemigo trabaja activamente para poner barreras en la vida de quienes buscan a Dios. Por eso, debemos ser vigilantes y no permitir que pensamientos negativos, distracciones o desánimo nos alejen de la comunión con el Espíritu Santo. La guerra espiritual es real, y si no somos conscientes de estas barreras, podemos vivir atados sin darnos cuenta de la batalla que ocurre en el mundo invisible. Hoy es el momento de romper toda barrera que ha detenido tu milagro. Examina tu corazón y pregúntate si hay algo que te ha mantenido estancado. ¿Hay falta de perdón en tu vida? ¿Has dudado de lo que Dios puede hacer? ¿Has hablado negativamente sobre tu situación? ¿Estás obedeciendo lo que Dios ya te pidió? La solución a cada una de estas barreras es simple pero poderosa: arrepentimiento, fe, obediencia y gratitud. Dios está listo para obrar en tu vida, pero debes asegurarte de que nada esté bloqueando su respuesta. Hoy es el día para soltar toda carga, para dejar todo obstáculo en sus manos y caminar en fe. No permitas que nada impida que el milagro que has estado esperando se haga realidad. Cómo perseverar en la oración hasta ver el milagro. Muchas personas oran, pero con el tiempo, al no ver resultados inmediatos, comienzan a dudar y a desistir. Sin embargo, la perseverancia en la oración es una de las claves más importantes para ver un milagro. No se trata de pedir una vez y rendirse si la respuesta no llega de inmediato. Se trata de insistir con fe, con determinación y con confianza total en que Dios es fiel a su palabra. Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñarnos que la perseverancia en la oración trae respuesta. La mujer no aceptó el silencio como una respuesta definitiva. Fue una y otra vez ante el juez hasta que obtuvo justicia. Si un juez terrenal concedió su petición por su insistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que es un Padre amoroso y justo? El tiempo de espera es una prueba de fe. Cuando oras y no ves resultados de inmediato, lo más fácil es pensar que Dios no te escucha o que no quiere responder. Pero en realidad, muchas veces el milagro ya está en proceso, aunque no lo veas. Hay batallas espirituales que se están librando en lo invisible y tu oración es la clave para la victoria. Daniel oró durante 21 días hasta que recibió la respuesta de Dios. El ángel le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero hubo oposición en el mundo espiritual. Si Daniel hubiera desistido, jamás habría recibido la respuesta. Muchas veces Dios ya ha dado la orden en el cielo, pero la perseverancia en la oración es lo que permite que la respuesta llegue a la tierra. Orar sin cesar no significa repetir las mismas palabras mecánicamente. Significa mantener una actitud de fe constante, de búsqueda continua y de comunión diaria con Dios. Cuando realmente deseas algo de parte del Espíritu Santo, no te cansas de orar, no te cansas de creer, no te cansas de esperar. Uno de los errores más comunes es cambiar la oración por quejas. En lugar de insistir con fe, muchos comienzan a quejarse de que Dios no responde, de que todo sigue igual, de que nada cambia. Pero la queja es una trampa que debilita la fe. En lugar de quejarte, agradece por lo que Dios ya ha hecho y sigue declarando con confianza lo que Él hará. La perseverancia en la oración no significa que debemos forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino que debemos alinearnos con la suya. A veces, Dios no responde de inmediato porque está trabajando en nuestro corazón, moldeando nuestro carácter y preparándonos para recibir la bendición en el momento correcto. El enemigo intentará desanimarte, enviará pensamientos de duda, te hará creer que es inútil seguir orando, pero cada vez que la duda venga, debes declarar la fidelidad de Dios.
Recuerda cada vez que Él ha respondido antes, cada milagro que has visto en tu vida o en la vida de otros. La fe se fortalece recordando los testimonios de lo que Dios ya ha hecho. Si hoy sientes que has estado orando por mucho tiempo sin ver resultados, no te detengas. Quizás estás más cerca de tu milagro de lo que crees. No permitas que la desesperanza te robe la bendición. Sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando la victoria. Ahora una oración poderosa para que el Espíritu Santo manifieste un milagro. Cuando el Espíritu Santo se mueve, lo imposible se convierte en realidad. No hay barrera que pueda resistir el poder de Dios cuando su pueblo ora con fe. La oración no es solo palabras dirigidas al cielo, es un acto de comunión con Dios, una declaración de confianza absoluta en su poder y su amor. Muchos han visto sus vidas transformadas porque un día decidieron orar con fe y no rendirse hasta ver la respuesta. El Espíritu Santo es el que opera los milagros. Él es quien trae vida a lo que está muerto, quien restaura lo que está roto, quien abre caminos donde parece que no los hay. Pero para que su poder se manifieste, es necesario aprender a orar con convicción, con una fe que no duda y con un corazón totalmente rendido a Dios. En este momento es tiempo de dejar de lado toda distracción, de centrar tu mente y tu corazón en Dios. No hay una fórmula mágica para la oración, pero hay principios que desatan lo sobrenatural. La humildad es uno de ellos. Acércate a Dios con un corazón dispuesto, reconociendo que Él es tu única fuente de esperanza. La gratitud es otro principio poderoso. Antes de pedir, comienza agradeciendo. Agradece por cada bendición que ya has recibido, por cada prueba que te ha fortalecido, por cada vez que Dios ha estado contigo. La gratitud abre las puertas del cielo porque demuestra que confías en Dios aún antes de ver el milagro. Cuando ores, hazlo con autoridad. No hables desde la duda o el miedo, sino desde la certeza de que Dios es fiel. Declara con fe que el milagro está en proceso, que el Espíritu Santo está obrando en lo invisible y que la respuesta llegará en el tiempo perfecto. Usa la palabra de Dios en tu oración. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, venció al enemigo con la Escritura. La palabra es una espada en el mundo espiritual. Ahora únete en esta oración poderosa. Cierra los ojos y permite que el Espíritu Santo llene este momento. Espíritu Santo, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de fe y expectativa. Sé que nada es imposible para ti y que tu poder no tiene límites. Declaro en este momento que toda barrera que ha impedido mi milagro se rompe por la autoridad de Jesús. Toda enfermedad, toda escasez, todo problema sin solución, toda opresión del enemigo, hoy queda cancelada por tu poder. Derrama sobre mi vida tu gloria, abre los cielos sobre mi hogar, que mi familia, mi salud, mis finanzas y cada área de mi vida sean tocadas por tu presencia. Te entrego mis preocupaciones, mis cargas y mis temores. Me rindo completamente a ti, porque sé que tu voluntad es perfecta y que tú tienes el control. Declaro que lo que estaba estancado comienza a moverse, que lo que parecía perdido es restaurado, que lo que parecía imposible se hace posible por tu gracia. En el nombre de Jesús, tomo posesión de mi milagro y espero con confianza la manifestación de tu poder. Amén. Tómate un momento para recibir la paz de Dios. Permanece en su presencia y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. ¿Cómo mantener una vida llena de milagros? Vivir una vida llena de milagros no significa que todos los días habrá señales espectaculares o eventos extraordinarios, sino que el poder del Espíritu Santo estará presente en cada área de tu vida, guiando, protegiendo y abriendo puertas que parecían imposibles. Muchas personas ven un milagro y luego vuelven a una rutina donde la fe se enfría y la presencia de Dios se siente distante.
Pero aquellos que han aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo han entendido que lo sobrenatural no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. La clave para mantener una vida llena de milagros es la comunión diaria con el Espíritu Santo. No basta con pedirle ayuda en tiempos de crisis y luego olvidarnos de Él cuando las cosas mejoran. Él desea estar presente en cada detalle, en cada decisión, en cada paso que damos. La oración constante y la búsqueda de su presencia fortalecen nuestra fe y nos hacen sensibles a su voz. Otro principio fundamental es la obediencia. Dios no se mueve donde hay resistencia. Muchas veces los milagros se detienen no porque Dios no quiera actuar, sino porque nos negamos a hacer lo que Él nos está pidiendo. La obediencia abre las puertas del cielo. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, el milagro ocurrió porque los sirvientes obedecieron y llenaron las tinajas de agua, aunque parecía algo ilógico. La gratitud es una señal de alguien que camina en lo sobrenatural. No esperes a ver el milagro para agradecer. Da gracias de antemano, porque eso demuestra que confías en que Dios ya está obrando, aunque no lo veas. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, primero dio gracias antes de que la multiplicación ocurriera. La gratitud es la llave que activa la provisión de Dios. Otro hábito esencial es rodearte de un ambiente de fe. La incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. Rodéate de personas que crean en lo sobrenatural de Dios, que te impulsen a confiar, que te desafíen a caminar en fe. Jesús no permitió que todos estuvieran presentes cuando resucitó a la hija de Jairo, porque la duda y la incredulidad pueden ser un obstáculo para el milagro. La meditación en la palabra de Dios mantiene el corazón alineado con el Espíritu Santo. La Biblia está llena de testimonios de personas que vieron lo imposible suceder porque creyeron en Dios. Al leer y declarar las Escrituras, nuestra fe se fortalece y nuestra mente se renueva, evitando que la duda o el temor nos roben lo que Dios ha prometido. El servicio y la generosidad también son señales de una vida llena de milagros. Dios bendice a aquellos que están dispuestos a ser bendición para otros. Cuando decides ser un canal de provisión, amor y ayuda, el cielo se abre sobre tu vida. La mujer de Sarepta experimentó un milagro de provisión porque decidió compartir lo poco que tenía con el profeta Elías. No podemos olvidar el poder de la alabanza. La adoración no es solo un acto de gratitud, es una estrategia de guerra espiritual. Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados y golpeados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su adoración fue tan poderosa que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. La alabanza abre caminos donde no los hay. Otra clave para vivir en lo sobrenatural es la persistencia. Muchas personas ven un milagro y luego bajan la guardia en su vida de fe. Dios no quiere darte un solo milagro, quiere hacer de tu vida una demostración continua de su gloria. La viuda persistente en la parábola de Jesús siguió insistiendo hasta recibir justicia. La perseverancia en la oración es una demostración de fe genuina. Dios también se mueve en lo inesperado. No siempre responderá como imaginamos ni en el tiempo que queremos. Por eso es importante aprender a confiar en sus planes y en su soberanía. Hay momentos en los que parecerá que nada está sucediendo, pero en realidad Dios está obrando en lo invisible, preparando algo mayor de lo que pedimos. Para vivir una vida llena de milagros, debemos aprender a escuchar y actuar con fe. No basta con conocer los principios, hay que aplicarlos. La fe sin acción es estéril. Pedro caminó sobre el agua porque se atrevió a dar el primer paso fuera de la barca. Tal vez hoy Dios te está llamando a hacer algo que parece imposible. Da el paso y confía en que Él sostendrá tus pies sobre las aguas.
El Espíritu Santo está obrando en tu vida en este mismo momento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, que hayas escuchado estas palabras y que tu corazón haya sido movido. Dios tiene planes para ti y su poder está disponible para transformar cada área de tu vida. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Si el Espíritu Santo te ha hablado hoy, es momento de actuar. Ahora es el momento de tomar un paso de fe. No guardes esta palabra solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita experimentar un milagro, alguien que ha estado esperando una respuesta, alguien que necesita saber que Dios aún obra en lo imposible. Hay personas en tu vida que necesitan ser tocadas por la presencia del Espíritu Santo, y este puede ser el mensaje que despierte su fe. Si deseas profundizar en tu relación con el Espíritu Santo, te invito a descargar el recurso gratuito que está fijado en los comentarios. Este material está diseñado para fortalecer tu fe, enseñarte a orar con poder y guiarte en el camino hacia una vida llena del Espíritu Santo. No pierdas la oportunidad de recibir herramientas que pueden transformar tu vida espiritual. Recibe esta bendición con fe. Que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu corazón con su paz, con su amor y con su poder. Que sus palabras resuenen en tu espíritu y que su dirección sea clara en cada decisión que tomes. Que el fuego de Dios arda en tu vida, que los milagros sean una evidencia diaria de su presencia y que puedas ser un testimonio vivo de su gloria. Que la gracia de Dios te sostenga, que su favor te rodee y que cada día sea una nueva oportunidad para experimentar lo sobrenatural. Que los cielos se abran sobre tu vida y que puedas caminar con la seguridad de que el Espíritu Santo está contigo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida a través de estas palabras, deja que tu testimonio sea una semilla de fe para otros.